Buenas tardes amigos, bienvenido a un espacio más de Mundo Editorial. Hoy repite aquí en el set de este espacio de literatura el escritor Alonso Expósito Álvarez, poeta y escritor. Y Alonso nos visita porque hace muy poco tiempo sacó a la luz este libro, interesante libro, un ensayo, que lleva como título Ernest Hemingway, el recurso de la muerte en literatura. Libro que está disponible para comprarse en Amazon.com. Todos los amantes a la literatura de Hemingway van a tener aquí un libro de referencia en cuanto precisamente al recurso de la muerte en literatura. ¿Cómo estás? Buenas tardes, muy bien, gracias Pedro Pablo. Un placer estar nuevamente aquí con ustedes en la sede de Publicaciones Entre Líneas, que es ya como mi casa. Es tu casa. Háblame cómo surge la idea, ¿cuándo escribes este libro? Este libro, a partir de que yo consumo en casi toda su totalidad la obra de Hemingway y empiezo a darme cuenta de que hay un hilo conductor que él explota con mucha suavidad, es el problema de la presencia del evento de la muerte en su literatura, manejado de formas muy disímiles, al punto tal que él crea de toda la presencia de la muerte en esta literatura, él crea toda una teoría. Hemingway era del criterio de que el principal interés de un escritor era crear una obra maestra. Él lo hace con El viejo y el mar, pero también llega a crear una obra maestra en su conjunto, en el conjunto de su literatura, que se refiere al manejo de la muerte en esta faena de como escritor. ¿Este libro lo escribes ya estando aquí en Estados Unidos o lo escribes estando en Cuba? En Cuba. Yo finalizo este libro en Cuba, fui revisándolo poco a poco, tuve muchas dificultades para publicar algo en Cuba y entonces ya me dio tiempo a ir revisando paulatinamente, con más calma, pero en realidad el libro fue terminado en Cuba en el año 2007. ¿Qué tiempo aproximadamente te llevó a escribir el libro? Este me llevó como cerca de un año, pero ya después de haber consumido el grueso de la obra de Hemingway, sus novelas, cuentos, etc. Sí, ya estabas empapado en lo que era la materia que te dio origen al libro, o sea, sí, ya conocías el trabajo de Hemingway, su obra, para poder luego hacer este ensayo. Alonso, tú escribes cuentos, escribes poesía y también haces ensayos. ¿Dónde te sientes tú más cómodo? Me siento más cómodo, yo diría que me siento cómodo en las tres cosas, observando las reglas de cada género. Siempre he dicho que la poesía es el género más exigente de todo y es el que más requiere de un autor. En cuanto al ensayo, tiene que haber una idea que sea novedosa, original y que valga la pena dar a conocer. Y los cuentos ya dependen un poco más de la originalidad, de la imaginación del autor, etc. Pero en general me siento cómodo en los tres géneros. En cuanto al cuento, ¿escribes cuentos totalmente de ficción o te inspiras en hechos reales, en la realidad, en la vida misma, para después crear un argumento para un cuento? Siempre hay algo de una experiencia personal, autobiográfica, aunque no totalmente, es lo que da personalidad al cuento, a la obra de que se trate. Pero de algún modo siempre trasciende algo de tu experiencia personal al cuento. Luego tú enriqueces eso y como tienes la libertad expresiva de crear un mundo nuevo, que eso es lo que favorece mucho al escritor de ficción, entonces le das el giro que tú estimas que la obra debe tomar, siempre en correspondencia con un resultado positivo, artístico. Retomando a Hemingway, tú que conoces su obra y escribes este ensayo, ¿cuál de las obras de Hemingway para ti te resulta más importante o consideras que quizás no haya tenido los lauros que podía haber tenido, pero sí consideras que es una obra importante de Hemingway? En particular, hablando no de la obra en general, sino de la obra concretamente, novelas, historias y todo. En cuanto a noveletas, yo pienso que El viejo y el mar es insuperable. Él marcó ahí un hito. Es muy interesante que el evento de la muerte se produzca aquí en relaciones entre el hombre y la naturaleza. En cuanto a historias, ya cuentos,
creo que La breve vida feliz de Francis McComber es el cuento por excelencia de Hemingway. Y ocurre una cosa muy curiosa, que la contradicción, una primera contradicción se da entre el hombre, en relaciones entre el hombre y la naturaleza, pero una segunda contradicción que da colofón al libro, o sea, final a la historia, se produce en la relación entre los hombres. Hay una transferencia de la contradicción entre el hombre y la naturaleza al hombre. ¿Por qué consideras tú que Hemingway trata el tema de la muerte en su obra? Él estuvo muy familiarizado con la muerte desde los inicios. Ya desde que él estaba estudiando en Oak Park High School, escribió para un periódico que se llamaba Trapiz y hace unos 24 cuentos entre Trapiz, Tabul, y ya se ve un asomo de que se va proyectando hacia la muerte y hacia la violencia. Pero después la propia historia de Hemingway incorpora de manera definitiva a su experiencia la muerte. Él se recluta desde muy joven en la Primera Guerra Mundial, participa como chofer de ambulancia en la Primera Guerra Mundial, resulta herido, por poco pierde una pierna. En general, en un periodo de 31 años, cubre como 5 guerras, una continuamente detrás de otra. Participa de la tauromaquia, que es un espectáculo horrendo donde la muerte es un elemento indispensable. Sí. Protagonista, diría yo, al final, porque es el resultado. Y luego la experiencia personal de él, él estuvo también como 3 accidentes automovilísticos, 2 accidentes aéreos en los cuales sale gravemente herido. Recibe heridas de bala por accidente. Es decir, su vida está muy ligada al evento de la muerte. Su padre comete suicidio, no solo su padre, después 2 hermanos de él también se suicidan. Y de cierta manera todo este ambiente de la muerte, al cual él se siente personalmente muy predispuesto hacia ese evento, va consolidando una percepción de la vida que es avalada por la muerte. Y por eso su literatura es concebida con experiencias drásticas de la vida, pero que al final, como él mismo decía, si todas las historias se llevan lo bastante lejos, acaban con la muerte. Sí, indiscutiblemente su vida estuvo marcada por la muerte, como bien dices tú. ¿Qué le dirías tú a un lector interesado en tu libro, que por qué debía de comprar este libro de Ernest Hemingway, El recurso de la muerte en literatura? ¿Qué aporta? Bueno, la muerte hay que verla como un elemento natural de la vida. Muchas veces, por distintas razones, miramos la muerte con una visión un tanto distorsionada, como si fuera un elemento sobrenatural, etc. Es un elemento más, todos vamos hacia eso. Y no es un dislate tratar de explicar cómo se puede presentar la muerte en sus diversas modalidades a través de personajes literarios. Porque él hace una literatura que trata de imitar la vida hasta el punto de ser tan creíble como la vida misma. Y entonces él habla de la muerte, de todas las manifestaciones de la muerte por suicidio, por conyugicidio, por aborto, por accidente. Es decir, él abarca una gama extensa de modalidades de la muerte y cómo se manifiestan y la actitud subjetiva de cada personaje ante la muerte. Eso es una gran enseñanza para todo el mundo. Y sería muy conveniente que todo el mundo empezara a mirar la muerte con los ojos de Hemingway. No porque vayan a cometer suicidio como cometió él, pero quizás para entenderla mejor. Entenderla mejor, exactamente. Tú comienzas el libro con un pensamiento de Hemingway que a mí me motivó mucho, o sea, creo que porque dice mucho, y él dice, lo único que nos separa de la muerte es el tiempo. Y es real, o sea, solamente eso, el tiempo es lo que nos separa. Nacemos un día, pasa el tiempo y un día morimos. O sea, ese tiempo es el que nos lleva a la muerte. Yo quiero
También puntualizar que la imagen que tiene este diseño de cubierta del libro es del pintor venezolano Eduardo Poleto, que amablemente nos hizo llegar el escritor también e historiador y amigo de la casa editorial, miembro de la casa editorial Alfredo Ballester, para ilustrar este libro de Alonso Expósito Álvarez. Entonces, te sientes bien tanto en la poesía como en la narrativa, como en el ensayo, o sea, observando las características de cada género. ¿Qué estás haciendo en este momento? ¿Cuál es el proyecto? Bueno, el proyecto es un libro de análisis crítico sobre los versos sencillos de Martí, todas las figuras literarias que él emplea en los versos sencillos, aparentemente sencillos porque tienen una extraordinaria construcción de complejidad en el fondo, lo que lo hace precisamente que se vean sencillos, pero utilizando todos estos recursos. Eso es lo que se explica en el próximo libro que está en proceso de ser editado. Y otras técnicas literarias además, la técnica de la exposición lineal y progresiva, la técnica de la doble estrofa, de la doble imagen estrófica, la técnica de la repetición del vocablo y la técnica de la ambigüedad expresiva. O sea, son varias técnicas que él emplea en versos sencillos que todas se ilustran con ejemplos. Alonso, si quieres decir algo más antes de terminar esta pequeña entrevista, pero muy instructiva entrevista. Bueno, yo quería referirme a que Hemingway no solo utiliza la muerte en el texto propiamente de las novelas y cuentos, sino en los elementos paratextuales, por ejemplo en los títulos y en los aforismos que él pone como encabezamiento de ciertas novelas. Y eso como que da una introducción al lector sobre el tipo de evento que se va a encontrar en el libro. Por ejemplo, ¿por quién doblan las campanas? Que un libro, por quién doblan las campanas, se supone que está haciendo alusión a una defunción o deceso por alguna razón, de lo que uno se entera después en el texto del libro. Pero entonces él hace un aforismo de John Donne que dice que no preguntes por quién doblan las campanas, en sentido general, doblan por ti porque la muerte de cualquier hombre me disminuye. Entonces ya desde el comienzo, todavía no ha comenzado la novela y ya desde el principio él está haciendo una alusión. En el cuento La breve vida feliz de Francis Macomber ocurre una cuestión similar. El título ya está haciendo sugerencia a que la vida de Francis Macomber va a ser breve. De entrada se está dando un elemento de juicio que no está propiamente incorporado a la obra. También en el texto hay una cita intertextual que no es creación del autor, sino que es una cita extraída de Shakespeare, donde se hace alusión a que debemos una muerte, debemos a Dios una muerte, dejarla venir cuando quiera. Y de algún modo este razonamiento está apoyando el argumento de la obra y no es propiamente parte de la obra, sino que es una cita intertextual. Óyeme, Alonso, muchísimas gracias por tu participación. Ha sido una conversación, no podemos decir una entrevista, pero totalmente instructiva. Yo voy a repetir que el libro está disponible a la venta en Amazon.com. Lleva como título Ernest Hemingway, el recurso de la muerte en literatura, y su autor Alonso Expósito Álvarez. Si quieres decir algo más antes de terminar. Bueno, muchas gracias a ti personalmente, Pedro Pablo, por tu profesionalismo en estas lides y a Entre Líneas, que es mi casa editorial. Seguro que sí, tu casa. Amigo, mi nombre es Pedro Pablo Pérez Santiesteban y mi compromiso es de siempre, esperándose en un próximo Mundo Editorial.